me parece que la afirmación de la Biblia es bastante clara. La enseñanza de la Biblia, de tapa a tapa, no habla de que hay muchos dioses, no habla de un politeísmo como los testigos de Jehová, sino que habla de un solo Dios. Ahora bien, la Biblia también enseña que ese Dios existe en varias personas, que ese Dios existe en una pluralidad de personas. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. El primer texto que yo les invito a que vayan a ver, y vamos a ver cómo es ese texto en el mismo original hebreo, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6 y versículo 4. Seis, 4. El texto en hebreo dice Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad, o escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Ahora bien, la palabra que se utiliza para uno en hebreo, que es Echad, es uno compuesto de varios, no uno simple. Por ejemplo, cuando en Génesis se nos dice que Adán y Eva llegaron a ser una sola carne, la palabra que se utiliza también es Echad. Por supuesto que Adán y Eva eran una sola carne, pero una sola carne compuesta de dos, de Adán y de Eva. Cuando en el libro de Jueces se nos dice que el pueblo de Dios se levantó como un solo hombre, la palabra que se usa también es Echad. Por supuesto que el pueblo de Israel se levantó como un solo hombre, pero estaba compuesto por muchos hombres. E incluso cuando se nos habla de cómo los espías que estuvieron en la tierra prometida trajeron un racimo de uvas, la palabra que se utiliza también es Echad. Era un racimo de uvas, pero llevaba muchas uvas. Es uno, pero un uno plural. Y en este sentido, la Biblia insiste en que Dios es uno, pero uno formado por varias personas. Y fíjense, es algo que se ve con mucha claridad incluso en el Antiguo Testamento. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1, y podemos empezar esto casi desde la primera página de la Biblia, y fíjense cómo Dios habla como un ser formado por varias personas. Génesis, capítulo 1, y versículo 26. Génesis 1:26 dice así, y pasó Dios a decir, hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Versículo 27, y procedió Dios a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Dios habla como un ser plural compuesto de varias personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y sin embargo en el versículo 27 no dice que Dios lo creó a la imagen de él y de otros que le ayudaron, sino que dice que lo creó única y exclusivamente a su propia imagen. Vamos a ver cómo Dios se sigue expresando como un ser plural, como un ser formado por varias personas. Génesis capítulo 11, Génesis 11 y versículos del 5 en adelante, dice así. Y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. A continuación dijo Jehová, mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que comienzan a hacer. Pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible. Bueno, no se preocupen. Que no les sea posible lograr. Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. De nuevo Dios
se expresa como un ser que existe en varias personas. Dice, van a hacer esto, bueno, pues vamos y bajemos y confundamos su lenguaje. Vamos a ver otro texto más de los muchos que hay donde Dios se expresa como varias personas. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Y de nuevo vamos a ver cómo Dios se expresa como varias personas. Isaías 6 y versículo 8 dice así. Isaías 6:8. Y empecé a oír la voz de Jehová diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios, de nuevo, otra vez habla como una pluralidad de personas. No dice quién irá por mí solamente, sino quién irá por nosotros. En este sentido, la Biblia deja bastante claro que no existen muchos dioses, como pretende la teología de los testigos de Jehová. Existe un solo Dios, y ese Dios existe a sí mismo en una pluralidad de personas, en varias personas. Y por eso no es extraño que la Biblia diga que Cristo es Jehová. Y vamos a verlo en los siguientes minutos. Acompáñenme por favor otra vez al libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Y vamos a ver cómo se habla claramente de que Cristo era el mismo Jehová que bajaba a la tierra. Isaías capítulo 40 y versículos del 1 en adelante. Isaías 40 del 1 al 3 contiene la profecía de cómo Juan el Bautista iba a preceder en el desierto a Jesús. Pero fíjense lo que decía la profecía de Isaías. Isaías 40 del 1 al 3. Desde el 3 vamos a leer. Isaías 43. Escuchen. Alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Jehová. Hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. La profecía es que habría un hombre en el desierto que precedería a Jehová nuestro Dios. O efectivamente Jesús era Jehová nuestro Dios encarnado, o Isaías desde luego se equivocó en su profecía, y es bastante dudoso que ese fuera el caso. La Biblia estaba hablando de cómo el mismo Jehová vendría a la tierra, Jehová nuestro Dios, y sería precedido por Juan el Bautista. No solamente eso, la Biblia también indicaba que sería el mismo Jehová el que vendría a salvarnos. Isaías capítulo 35, Isaías 35 y versículo 4 contiene una afirmación clara de que Dios no se iba a lavar las manos en la cuestión de nuestra salvación. Dios no iba a coger y iba a enviar a un Dios creado, a un Dios pequeño, a un arcángel, a redimirnos, sino que sería el mismo Dios el que iba a actuar precisamente para salvarnos a nosotros. Isaías capítulo 35 y versículo 4 dice así: Digan a los que están ansiosos de corazón, sean fuertes, no tengan miedo. Miren, su propio Dios vendrá con venganza misma, Dios aún con un pago. Él mismo vendrá y les salvará. La afirmación en este sentido en la Biblia es muy clara. Dios no tiene la menor intención de que le sacara las castañas del fuego un ser creado, un Dios pequeño, un arcángel, sino que era el mismo Dios el que iba a venir a la tierra, era el mismo Dios el que iba a ser precedido por Juan el Bautista, era el mismo Dios el que nos iba a salvar, no otra persona a la que él enviara para de alguna manera quitarle esa preocupación.